que indicaba, bueno, o sea, dentro del barco, ¿no? Arriba en alta mar, qué podía hacer cada uno, cuáles eran los premios, si se llegaba a conseguir un botín, ¿sí? Cómo se repartía ese botín, y bueno, los derechos, las obligaciones de la tripulación. Entonces, ahí hay un ejemplo de este barco pirata. Por ejemplo, que se obtenía un botín y se dividía en partes iguales. Bueno, de esas partes se estipulaba, ¿no? El código, la constitución del barco decía, bueno, de esas partes iguales, 2 partes van para el capitán, 1 parte y media va para el mestre, artillero y contramestre, 1 parte y cuarto va para los oficiales y 1 parte para el resto de la tripulación. ¿Sí? Es un tipo de asignación que se daba del botín, que se estipulaba de forma escrita, ¿no? Había una constitución o algo reglado. Por otro lado, en el lado izquierdo, tenemos un extracto de una noticia de prensa, ¿sí? Que toma el reporte de World Inequality Report del 2022, donde hace una síntesis de cómo es la distribución de la riqueza actual, ¿no? Dice, el 10% más rico de la población mundial posee... A ver, hay como un murmullo. Buenas. Hay un murmullo en el fondo. Les pido a ver si podemos hacer silencio, porque es como difícil. Ese reporte lo que está diciendo es, bueno, el 10% más rico de la población mundial posee entre el 60 y el 80% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre de la población tiene alrededor de 5% de la misma. ¿Sí? Eso hablando de la riqueza mundial, ¿no? En esta fecha, 2022. ¿Sí? Como vemos, son 2 ejemplos de asignaciones, ¿sí? De determinado producto, en un caso de la riqueza mundial y en otro caso, bueno, del botín hipotético que capturaría un barco pirata. ¿Sí? Bueno, a priori, ¿qué podemos decir de este tipo de asignaciones? ¿O qué primera impresión les da? Son distintas entre ellas, ¿no? Parecería que este ejemplo de la izquierda, ¿no? Muestra una distribución que parecería ser bastante desigual. Más justa parece la del barco pirata, ¿no? A ver, más fuerte, más justa parece... La del barco pirata. Ahí va, o sea, vamos a todavía no incorporar los conceptos de justicia, que justamente los vamos a ver ahora después, pero bueno, parecería ser un reparto menos desigual que el que está planteando esta sociedad moderna, ¿no? O actual, ¿sí? Pero justamente lo que vamos a necesitar, y es lo que vamos a ver, lo que vamos a necesitar es poder evaluar estas asignaciones, poder decir algo de estas evaluaciones. Y justamente lo que vamos a querer decir es, por ejemplo, bueno, ¿cuál es más eficiente? ¿Cuál es más equitativa? ¿Cuál es más justa? ¿Sí? ¿A qué puede deberse que sea tan diferente el reparto del resultado en una y en otro caso? ¿Sí? Entonces lo que vamos a querer es tener algún criterio económico para evaluar estas asignaciones. Y en eso nos vamos a concentrar en la clase de hoy, ¿no? Poder definir qué criterios económicos vamos a tener para evaluar las asignaciones. Vamos a empezar, vamos a tener 2 criterios, el criterio de la eficiencia y el criterio de la justicia o de la equidad. ¿Sí? Vamos a empezar por el criterio de la eficiencia. ¿Sí? Y puntualmente en este curso vamos a ver el criterio de la eficiencia de Pareto. ¿Quién era Pareto? Quizás algunos ya lo conocen, les suena, ¿sí? Era un empirista. La regla del 80-20, vaya ahí le suena, era un personaje, digamos, era un empirista sobre todas las cosas, pero de varias profesiones, economista, sociólogo, creo que era ingeniero también, del siglo XVIII, si no estoy mal, que justamente se dedicó un poco al tema de la distribución de la riqueza, ¿no? a estudiar cómo era, cómo es que se daba, ¿no? Y a cuestionar sobre todo la percepción que había de que la distribución de la riqueza tenía una forma normal, seguía una distribución normal, es decir, una campana de Gauss, ¿no? O sea, el grueso se ocupaba, digamos, en el medio, ¿no? En esa gran campana, y en los extremos, las colas de los extremos significaban que había unos muy poquitos pobres y unos muy poquitos ricos, ¿no? Pareto lo que decía es, bueno, no es así la distribución, justamente en realidad lo que se da es lo que él llamó la regla de 80-20, ¿no? Hay un 20% de la población que es la más rica que se lleva el 80% de la riqueza.
Eso no era tan así, o sea, empíricamente, pero estaba bastante más cerca de la realidad, ¿no? Es que justamente la distribución estaba bastante más concentrada hacia la cola derecha, ¿verdad? Pero bueno, este señor, a raíz de esto, tenemos el concepto de eficiencia de Pareto. Entonces, según este criterio, lo que vamos a definir es, ¿sí? Acá este tema de la eficiencia de Pareto, si bien nos va a acompañar en este tema, ¿no?, de estas 4 clases, o sea, no solo en este tema de estas 4 clases, sino en todo el curso, ¿no? O sea, vamos a utilizar este criterio de eficiencia de Pareto en todo el curso, entonces es importante que lo entendamos bien. Vamos a decir, si tenemos 2 asignaciones, cualesquiera, una asignación A y una asignación B, vamos a decir que una asignación A domina a una asignación B si al menos una de las partes, es decir, uno de los agentes involucrados, estaría mejor con A que con B y nadie estaría peor. ¿Sí? Si eso se da, vamos a decir que A domina a B en términos de Pareto, o otra forma de expresarlo, en A se da una dominancia de Pareto respecto a B. ¿Sí? O sea, en A se da una dominancia de Pareto respecto a B cuando podemos decir que en A alguna de las partes está mejor sin que ninguna empeore, sin que ninguna esté peor. ¿Sí? Y siempre comparamos 2 asignaciones. ¿Sí? Estamos hablando de esto en A en relación a una asignación alternativa B. ¿No? Teniendo esto en mente, ¿sí?, teniendo esta definición en mente, lo que vamos a decir es que una asignación es eficiente en términos de Pareto cuando no está dominada por ninguna otra en términos de Pareto. ¿Sí? Es decir, una asignación es eficiente en términos de Pareto cuando no está dominada por ninguna otra en términos de Pareto. Es decir, no hay ninguna asignación alternativa en que alguna parte pueda mejorar sin que otra empeore su condición. ¿Sí? ¿Podés Esto parece como repetir, muy por abstracto, muy favor? teórico. Ahora vamos justamente a ver ejemplitos para entenderlo mejor. ¿Alguien en el Zoom quería decir algo? Sí, ¿podés repetir lo último que dijiste, Paola? Sí. Por un lado, o sea, repito acá, retomo lo que estábamos viendo, ¿no? Por un lado, vamos a definir que una asignación, tenemos 2 asignaciones, ¿sí? Asignaciones, ¿no? Repartos de determinada torta, ¿sí? Una parte se lleva una cosa, otra parte se lleva otra cosa, eso es la asignación A. La asignación B es otra forma de repartir esa torta, ¿no? Entonces, una asignación A domina a una asignación B si al menos una de las partes estaría mejor con A que con B y nadie estaría peor. ¿Sí? En ese caso decimos que A domina a B en términos de Pareto o que en A se da una dominancia de Pareto respecto a B. ¿Sí? Con eso en mente vamos a definir que una asignación es eficiente en términos de Pareto cuando no está dominada en términos de Pareto por ninguna otra. ¿Sí? Es decir, no existe ninguna otra asignación en la que los agentes puedan mejorar sin que uno empeore. ¿Sí? O sea, eso es una asignación, es eficiente en términos de Pareto cuando, dada esa asignación, ¿no? O sea, en esa asignación no me puedo mover, o sea, no la puedo cambiar sin que uno empeore, ¿sí? Y alguno mejore. ¿Sí? No se pueden dar esas 2 cosas. Entonces vamos a verlo en un ejemplo. Lo que tenemos acá es una diagramación de lo que era el juego del prisionero, ¿no? Un ejemplo, una versión del juego del prisionero que vimos en el tema anterior de Anil y Bala, donde tenían que elegir. A ver, hay como un murmullo allá, sobre todo en el fondo, sin señalar. Es como un murmullo que dificulta un poco para los que están adelante y para mí también.
¿Recuerdan el juego de Anil y Bala donde tenían que elegir el control de plagas que iban a utilizar? ¿Sí? Que las opciones eran el control de plagas integral, ¿sí? De los bichitos buenos, y el exterminador, ¿sí? Que mataba todas las plagas y mataba también los bichitos buenos y tenía otros problemas en el flujo del agua. Bueno, teníamos una matriz de pagos asociada, que la habíamos utilizado en varios ejemplos en el tema pasado, y acá hicimos el grafiquito con los pagos, ¿no? También habíamos visto esta forma de representar los pagos. Lo que tenemos en el eje horizontal son los pagos que recibe Anil, según la estrategia que juega, y la estrategia que juega Bala, y en el eje vertical tenemos los pagos que recibe Bala. ¿Sí? Entonces, a ver, no me acuerdo si ya la... Entonces, ahí ya me adelanté, ¿no? Pero parémonos en un punto como este, ¿no? En el CE. ¿Qué quiere decir? En este juego, C, ¿sí? Como en cualquier eje cartesiano, ¿no? Cuando indicamos un punto, está dado por dos coordenadas, ¿sí? X y Y, ¿no? Esto siempre recordemos, ¿no? X y Y, no sé si los del Zoom están viendo acá, pero en un par de ejes, ¿no? Las X y las Y, el punto lo vamos a indicar. En el primer lugar es la ordenada, el valor en el eje de las abscisas, y el siguiente es el valor en el eje de las ordenadas, ¿no? Entonces, el CE, el punto CE, significa que Anil, ¿qué está jugando? ¿Qué control de plagas elige? Sí. ¿Cómo? SIP, ¿no? O sea, Anil juega control integral de plagas y Bala juega exterminador, ¿sí? ¿Y cuál es el pago que reciben en ese caso? Bueno, Anil recibe 1 y Bala recibe 4, ¿sí? Bueno, ¿qué opinan si yo me paro en este punto, en esta asignación? ¿Sí? ¿No? Donde Anil y Bala están recibiendo 1 y 4 respectivamente, pesos, no sé, moneda que sea. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo me muevo hacia la derecha? Es decir, por cualquier puntito, ¿sí? A un puntito acá, acá. Siempre reciben menos los dos. En realidad lo que pasa, acá, ahí que se ven... Anil Bala va se mejor. mantiene 4. Claro, Bala se Anil mantiene. suma. Exacto, Bala se mantiene, ¿no? El punto CE o cualquier otro punto que está sobre la flecha violeta, a Bala le da igual, sigue recibiendo Para Bala es 4. indiferente. Le es indiferente, exactamente. Sin embargo, Anil va mejorando, ¿no? En el extremo de la flecha, CE recibe 1 y en cualquier otro punto de la flecha, hacia la derecha, va recibiendo pagos mayores, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Sí? Si nos movemos sobre la flecha violeta, Bala es indiferente, pero Anil va mejorando su posición. Lo mismo, ¿qué pasa si nos movemos hacia arriba de CE, en puntos verticales, ¿no? Si hacemos una flecha vertical que parte de CE. Y Anil mantiene un solo pago y Bala aumenta. Ahí va, o sea, lo inverso, ¿no? O sea, justamente. Anil va a ser indiferente a cualquier asignación que está en un punto de esa flecha vertical roja, ¿sí? Pero Bala va a estar mejor, ¿no? Va a tener pagos mayores a 4, ¿sí? ¿Y qué pasa en cualquier punto que está por acá? ¿No? En el espacio definido por esas dos flechas. ¿Qué les parece? Ambos mejoran. Mejoran ambos. Exacto. Ambos mejoran. Entonces podemos pensar, bueno, tenemos una asignación, cuando lo representamos así en ejes cartesianos, tenemos un punto que implica una asignación, ¿no? El punto CE del que partimos, y podemos definir que el área, ¿sí?, del cuadrado que se genera, ¿no?, con vértice inferior en ese punto, ¿no?, todo lo que está hacia adentro, ¿no?, en el cuadrante interno, implican asignaciones en que ambos agentes, ambas partes, están mejor que en ese vértice, en CE. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, todo esto lo vimos con CE, partiendo de CE, pero podemos hacer análisis iguales para cada uno de los otros puntos. Entonces, resumiendo,
esa área rosadita implica puntos en que ambos mejoran o uno mejora y el otro está indiferente, ¿sí? Si estamos hablando de los vértices de ese cuadrado, o sea, de los perímetros, digamos. Ay. No sé acá. Creo que es algo del colorcito que... o no, no sé. Bueno, no. O sea, nada, esto es lo mismo que estábamos viendo, ese cuadrado implicaría los que están mejor respecto a CE. Si vamos a los otros puntos, podemos ver que no se ve el colorcito ahí, pero en realidad nos estábamos parando, creo que en ese, ¿no? Nos estábamos parando Sí, en nosotros este lo punto. vemos. Ahí está parada en ese. Y se genera un rectángulo hacia arriba. Claro, no sé si ahí los del Zoom capaz que ven mejor la pantalla compartida, pero acá en la clase, en el salón, no se ve el contraste del color. Si lo ven capaz que en este monitor, ven que de este punto C, donde Anil juega exterminador y Bala juega zip, ¿no? Toda el área que sale del cuadrado, del rectángulo, digamos, que se genera a partir de ahí, implica asignaciones en las que ambos mejoran. Si nos paramos en CC, podemos tener lo mismo, ¿no? El área amarillita son mejores resultados para ambos respecto a CC. Y si nos paramos en E, ¿sí? En el que ambos juegan exterminador, todo ese cuadrante celestito, ¿sí? Implican mejores resultados para ambos que la asignación E. ¿Sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? Estábamos viendo, o sea, definimos lo que es el criterio de Pareto de eficiencia, que es una asignación eficiente, y lo estamos tratando de llevar al juego que ya conocíamos, del control de plagas de Anil y Bala, y tratando de representar en los ejes cartesianos, bueno, cómo es una asignación, cómo son las asignaciones y qué puedo decir de asignaciones en las que alguno está mejor, el otro es indiferente, o ambos están mejor. ¿Qué podemos decir del resultado CC en relación a EE? Es decir, ¿qué podemos decir de este resultado, de esta asignación en la que podrían estar Anil y Bala respecto a esta, EE? ¿Cuáles estás comparando, perdón? Porque no vemos el puntero. Perdón, sí, vuelvo a repetir y acá justo el compañero va a responder que levantó la mano. Es la pregunta que está al pie de la presentación, en negrita, que dice, ¿qué podemos decir del resultado CC en relación a EE? Y el compañero... Exacto, decimos, si estábamos mirando las áreas que estábamos recién interpretando, CC está dentro del rectángulo celeste, que implica asignaciones que son, en las que ambos están mejores respecto a EE. Es decir, en CC, ambos están, si yo me paso de EE a CC, los dos, Anil y Bala, mejoran su condición y ninguno empeora, ¿no? O sea, lógicamente, ambos mejoran, ninguno empeora, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? CC domina, en términos de Pareto, a EE. ¿Sí? O de otra forma, EE es dominada por CC. ¿Sí? Porque justamente en CC es una asignación en la que ambos mejoran sin ninguno estar peor. ¿Y qué podemos decir de EC en relación a EE? O sea, la asignación EC en relación a EE. ¿Qué les parece? Mirando las áreas y mirando los pagos que implican cada punto. ¿Anil mejora y Bala empeora? Ahí dijeron del Zoom y acá en clase estaban diciendo lo mismo, ¿no? Si comparamos EC respecto a E, podemos decir, bueno, Anil mejora, o sea, uno mejora, pero eso implica un empeoramiento del otro, de la otra parte, ¿no? O sea, Bala empeora, ¿sí? Y CE, la asignación CE en relación a EE. Y Bala Parecido, mejora, ¿no? y Anil empeora. ¿Cómo? ¿Alguien del Zoom que quiere decir algo?
que Bala mejora y Anil empeora. Exacto, Bala mejora, ¿sí? En CE respecto a EE y Anil empeora, ¿sí? Entonces, como síntesis, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, en estas 3 asignaciones que son CE, CE, CC y S, ninguna de las asignaciones posibles las domina. Es decir, tenemos 4 asignaciones posibles, 4 resultados, ¿sí?, del juego, ¿no? Y estamos comparando entre ellas, ¿sí? Es verdad que en esos cuadrantes hay infinitos puntos, ¿no?, dentro de esas áreas que estamos coloreando, ¿no? Pero el juego se basa en estos 4 resultados posibles, ¿sí? Lo que podemos decir es que ninguna de las asignaciones posibles en el juego las domina a ninguna de estas 3, a C, E, CC y a S, y por eso podemos decir que son eficientes en términos de Pareto. O sea, no hay ninguna otra asignación de las posibles del juego en las que alguno pueda mejorar sin que el otro empeore, ¿sí? Y por otro lado, también podemos decir algo que ya mencionamos, es que E es dominada por CC, o mirado desde el otro lado, CC domina a EE, ¿no? O sea, en CC ambos están mejor que en EE, ¿sí? Perdón, yo no entendí lo que significa eso Sí. de las asignaciones posibles domina. A Ahí ver, no entendí. vamos a hacer silencio y un poquito más fuerte los del Zoom que no se escucha. Que no entendí lo que dice de ninguna de las asignaciones posibles las domina. El globito este de acá arriba, lo que dice es que mirando estas 4 asignaciones, si las comparamos, ¿no? Recién decíamos, bueno, ¿qué podemos decir, por ejemplo, de CE en relación a CC? Podríamos decir que en uno estaba mejor, pero el otro estaba peor, y en la otra, lo contrario, el otro estaba mejor y el otro, digamos, estaba peor, ¿no? O sea, a la inversa que en la otra situación, ¿sí? O sea, no hay ninguna de las asignaciones de las posibles del juego que domine alguna de estas 3 asignaciones, ¿sí? Y por eso podemos decir que son eficientes en términos de Pareto, ¿no? Si nos paramos en cualquiera de estas 3, en CE, CC y EC, que son las que están circuladas en rojo, podemos ver que no hay ninguna asignación posible dentro del juego en la que podamos decir, bueno, alguno mejora sin que el otro se vea perjudicado. No, si yo me salgo de estas asignaciones, o sea, si me cambio, ¿no? Si Anil y Bala salen de alguna de estas asignaciones, efectivamente uno va a mejorar, pero otro va a empeorar, ¿sí? No va a ser indiferente o también va a mejorar, ¿no? O sea, necesariamente uno va a mejorar a costa de que otro va a empeorar, ¿sí? Por eso decimos que son eficientes en términos de Pareto, no son dominadas por ninguna otra asignación. Lo que quiero es que no se confundan, que a veces esto da confusión, ¿sí? Esto de los rectángulos, ¿no?, que estábamos mirando cuando lo analizamos con las flechitas, me parece que era muy, muy claro, ¿no? ¿Sí? Pero una cosa es ver que, bueno, todos esos puntos que están en ese área implican asignaciones que son mejores al punto del vértice inferior, ¿verdad? Pero esas asignaciones que están dentro de ese cuadrante rosado que tomé como ejemplo, no son posibles en este juego, ¿no? O sea, en este juego de Anil y Bala, la matriz de pago nos determinó 4 posibles resultados, que son los que están marcados, ¿no?, con los puntos negros y con los nombres, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de las asignaciones, estamos comparando entre estas. Entonces yo digo, entre las asignaciones posibles, estoy hablando de las 4 asignaciones que dispone el juego, ¿verdad? Bueno, entonces estábamos acá, retomamos ahí, acá decía, este ejemplo solo nos permite ver, ¿no? O sea, en este ejemplo puntual, lo único que nos permite decir, o sea, el criterio de Pareto lo que nos permite decir es que CC, ¿sí?, que ambos jueguen control de plagas,
domina a el resultado de que ambos jueguen exterminador. O sea, domina en términos de Pareto a que ambos juegan exterminador. Y que estas tres asignaciones, que son CC, EC y CE, no están dominadas en términos de Pareto por ninguna otra de las asignaciones posibles en el juego. Es decir, son eficientes en términos de Pareto, o sea, no existe una asignación alternativa en la que al menos uno pueda mejorar sin que nadie empeore. ¿Sí? Es decir, bueno, acá está como ya redundante, ¿qué pasa si el resultado del juego se dio en EC? ¿No? ¿Qué pasa si finalmente el juego al que se llegó es EC? Bueno, salir de esa asignación, cambiar, ¿sí? Cambiar esta asignación necesariamente va a generar una pérdida para Nil, ¿no? O sea, puede implicar mejoras para Bala, pero necesariamente moverse de este resultado a cualquiera de los otros posibles del juego, o sea, moverse de ese a cualquiera de los otros posibles en el juego, va a implicar una pérdida para Nil. ¿Sí? Entonces, una situación que en definitiva va a ser difícil en la práctica, o lo que pueden empezar a pensar es, bueno, acá va a tener mucho que ver lo del poder, ¿no? El poder de negociación que pueda llegar a tener Anil, ¿sí? O Ibala, ¿no? Entonces, Bala, ¿no? Parándose acá, donde gana 1, Bala, ¿verdad? Juega control de plagas, Anil juega exterminador, Bala gana 1 y Anil gana 4, Bala podría considerar esta asignación un poco injusta. Anil también la podría considerar injusta, ¿no? Si bien está ganando, podría tener determinada consideración de justicia, ¿no? Y tendría tener altruismo y no podría no estar prefiriendo también esa asignación. Pero, ¿qué es lo que vamos a decir? La eficiencia de Pareto, este criterio de eficiencia, no tiene nada que ver con la justicia o con lo que es justo. ¿Sí? Solo tiene que ver con en evaluar si hay asignaciones alternativas en que ambos mejoren, estén mejor posicionados sin que nadie empeore. Pero no nos va a decir nada acerca de si una asignación es mejor que otra, es más justa, es más equitativa. ¿Sí? Justamente para eso vamos a tener otros criterios que vamos a ver ahora más en un ratito. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, esta pregunta, ¿no? de múltiple opción que dice, supongamos a Pedro, a Juan y a Luis, ¿sí? Tenemos, en este caso no es un juego de 2, es un juego de 3, ¿no? Tenemos 3 agentes, Pedro, Juan y Luis, que están discutiendo cómo compartir 3 manzanas y 3 naranjas. ¿Sí? Eso es todo lo que hay para repartir, para asignar. 3 manzanas y 3 naranjas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, de las 4 afirmaciones, con respecto a las asignaciones, ¿cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a las asignaciones eficientes de Pareto es correcta? ¿Sí? Entonces, leo las 3 y luego discutimos. La primera dice, suponiendo que a Pedro le gustan tanto las manzanas como las naranjas, no hay una posible mejora de Pareto en una asignación en la que tiene todas las manzanas y las naranjas. La siguiente dice, siempre es Pareto eficiente que Pedro, Juan y Luis tengan una manzana y una naranja cada uno. La siguiente dice, suponiendo que al menos a uno de ellos le gustan tanto las manzanas como las naranjas, es posible que no exista una asignación eficiente de Pareto. Y por último, no puede haber más de una asignación Pareto eficiente. ¿Sí? Traten ahí un minutito de pensarla, los de la clase y los de Zoom, y ponemos en común. No, me hace
del micrófono, como está en la tele, siento. Muy raro esto. Bueno, ¿qué opinan? ¿Cuál dirían que es verdadera? O una pregunta antes. ¿Qué entró en juego? ¿No? ¿Hay algún, no, en todo este palabrerío de cada afirmación, hay alguna otra cosa que apareció, que entró en juego que hasta ahora no habíamos mencionado? Las preferencias, ¿no? Está como metiendo mucho, bueno, pero si le gustan las manzanas, si le gustan las naranjas, ¿no? No lo habíamos tenido en cuenta y en realidad sí, ¿no? Porque justamente en esta cuestión de mejora o empeora, obviamente vas a tener que ver con las preferencias. Bueno, ahora vamos a hacer silencio de nuevo. Vamos a hacer silencio y a ver quién se anima a decir algo, a ver qué les parece, cuál podría ser verdadera o cuáles les parece que seguro son falsas. La primera seguro es falsa. ¿La primera qué? Seguro es falsa. Seguro falsa. A ver, ¿alguien más opina lo mismo o opina lo contrario? No, puede ser verdadero, ¿no? No veo quién está hablando, perdón, pero... ¿Quién habló recién? Yo, Ah, en el o sea, Zoom, con razón. si él tiene todas las manzanas y todas las naranjas, no hay una, o sea, no hay una forma de que él no esté peor si le sacan algo. Exacto. O sea, la primera es ¿No? Miren verdadera. lo que está diciendo el compañero. Supongamos que la asignación, el punto 1 lo que nos propone es que la asignación es que existe Pedro, que le gustan las manzanas y las naranjas, ¿sí? Y las tiene todas. ¿Es posible moverse de esa asignación y que alguien mejore sin que alguien empeore? No, siempre va a ser una pérdida para Pedro, ¿no? Entonces, justamente, esta es verdadera, ¿no? Una asignación es eficiente en términos de Pareto si no se puede mejorar la situación de nadie sin empeorar la situación de otra persona, ¿sí? Y esto es cierto cuando una persona tiene toda la riqueza, por ejemplo, ¿sí? Que es el ejemplo de acá, ¿no? O sea, está todo el reparto, ¿no? La de manzanas y naranjas está en Pedro, ¿sí? Salir de ahí, obviamente, puede implicar mejoras para los otros, pero va a implicar una pérdida para él. Entonces, podemos decir que esta asignación es eficiente en términos de Pareto. ¿Por qué las otras entonces son falsas? Bueno, la segunda lo que decía era, siempre es Pareto eficiente que Pedro, Juan, Luis y Luis tengan una manzana y una naranja cada uno. Esta va a ser falsa justamente por esto que decíamos. Entra en juego esto de las preferencias, que no habíamos estado como teniendo en cuenta, pero va a depender en gran parte de las preferencias. O sea, puede ser que a Pedro le gusten las manzanas, pero no le gusten las naranjas, mientras que las preferencias de Juan sea al revés, ¿sí? Entonces, ambos pueden estar mejor, por ejemplo, si Pedro cambia su naranja por las manzanas de Juan, ¿sí? O bueno, en este caso decimos, bueno, Pedro no le gustan las naranjas y tiene manzanas y naranjas. Bueno, puede darle las naranjas al otro que le gustan y él no empeorar, ¿verdad? La tercera decía, suponiendo que al menos a uno de ellos le guste tanto las manzanas como las naranjas, es posible que no exista una asignación eficiente de Pareto, ¿no? Falso, ¿no? Dar todas las manzanas y naranjas a una de las personas a las que le gustan las dos es una asignación ya Pareto eficiente, ¿no? Justamente es el caso primero, ¿no? y el motivo por el cual la primera es verdadera. Y la última, no puede haber más de una asignación Pareto eficiente, también falso, ¿no? Así como se da que en el primer caso, Pedro le gustan las manzanas y las naranjas, lo tiene todas y es eficiente en términos de Pareto, también podría ser una asignación eficiente en términos de Pareto que sea Luis el que las tiene todas y le gustan todas. O que sea el tercer personaje, que no me acuerdo quién es, Juan, Luis, no sé, ¿no? O sea, al menos 3 asignaciones eficientes va a haber, ¿no? Que es el caso en que a los 3 les gustan las manzanas y las naranjas y los 3 tienen la totalidad. ¿Sí? Esas serían 3 posibles asignaciones eficientes. También pueden existir otras, según las preferencias, ¿no? Y que también sean menos desiguales, ¿no? Que la que uno tenga todo y los otros nada. ¿Sí? ¿Quedó claro este ejemplo?
Vamos a otro ejercicio. 9-5. Perfecto. Vamos a otro ejemplo. Sí, este es como un ejemplo nuevo, me parece que no lo hemos visto, o capaz que sí, ¿no? ¿Qué dice? A Brian le gusta ir al cine más que ir a ver fútbol. A Ana, por otro lado, prefiere ver fútbol en lugar de ir al cine. ¿Sí? O sea, tienen preferencias cambiadas, ¿no? Uno prefiere más el fútbol que el cine y el otro prefiere más el cine que el fútbol. De cualquier manera, ambos prefieren estar juntos en lugar de pasar solos, ¿no? En lugar de hacer cualquiera de esas actividades solo, ¿no? La siguiente tabla representa los pagos de Ana y Brian dependiendo de la actividad que elijan. ¿Sí? ¿Este ejemplo ya lo vieron? Ahora no recuerdo. Es nuevo, bien. Porque a veces vamos como reutilizando, ¿no? Los personajes, Anil, Vala, el control de plagas, no recordaba si lo estaba introduciendo yo o ya lo habíamos visto. Entonces tenemos esta matriz de pagos, ¿sí? Asociado a los resultados de las posibles estrategias que pueden jugar unos y otros. Y tenemos este verdadero falso, ¿sí? Que dice, el primer caso dice, cine, fútbol es el único resultado eficiente de Pareto, ¿sí? FF, o sea, fútbol, domina en el sentido de Pareto a cine, fútbol. Fútbol, cine es el único resultado ineficiente de Pareto. Y la última, Ana y Brian estarán felices de pasar del Pareto eficiente cine al resultado más eficiente de Pareto cine-fútbol. ¿Sí? Entonces vamos primero a hacer lo que veníamos haciendo en el tema 2, ¿sí? Que es encontrar el resultado del juego, ¿no? La solución del juego. ¿Sí? ¿Cómo lo hacíamos? A ver, no me acuerdo si tengo la solución, si ya paso. ¿Cómo lo hacíamos? ¿No? Empezábamos viendo uno de los personajes que jugaba, ¿sí? Y mirábamos cuál era la mejor estrategia del otro en función de lo que jugaba el otro, ¿verdad? Entonces, si Ana juega fútbol, ¿sí? ¿No? Tapo la columna de Ana Cine, ¿no? Y me concentro en que Ana va a jugar fútbol, o sea, va a elegir fútbol. Brian, ¿qué va a elegir? Cine, ¿no? Va a comparar el 3 con el 4, ¿sí? Va a elegir cine. Ahora, si Ana juega cine, ¿qué va a elegir Brian? Cine también, ¿no? Voy a comparar el 1 y el 6, se va a quedar con cine. ¿Qué podemos decir acerca de Brian? Tiene estrategia dominante en cine. Tiene una estrategia dominante. No importa que juegue Ana, Brian siempre va a elegir cine, ¿verdad? Por otro lado, hacemos el análisis inverso. Vamos a fijar, ¿sí? Que Brian juega fútbol. Si Brian juega fútbol, ¿qué va a elegir Ana? Fútbol, ¿no? Vamos a comparar el 5 con el 1. ¿Sí? Si Brian juega fútbol, Ana va a elegir fútbol. Ahora, si Brian elige cine, ¿qué va a elegir Ana? Fútbol también. Fútbol también. ¿Qué va a comparar? El 3, ¿no? El El pago 2. de 3 con el pago de 2. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de Ana? Entonces, Que tiene una estrategia dominante, fútbol. tiene estrategia dominante, fútbol. ¿Dónde va a estar la solución del juego? Fútbol, cine. Cine. Ahí va, de que Brian juegue cine y que Ana fútbol. elija fútbol y que los pagos sean 4-3. ¿Sí? Entonces, acá lo que tenemos es la misma matriz de pagos, que hice los circulitos y llegamos a lo mismo que llegamos acá en clase, ¿no? El cuadrante de abajo, el de Brian cine, Ana fútbol, es la solución del juego, ¿sí? Y la estoy tratando de representar en el eje, en la gráfica, ¿no? En los dos ejes, ¿sí? Estoy así, lo que marqué son los puntos, ¿no? No se ven los puntos, ¿no? Pero digo, son las letritas, implica cada asignación posible de este juego, ¿no? De estas 4 posibles asignaciones, ¿no? 3-5, 1-1, o sea, estos posibles pagos, ¿no? 3-5, 1-1, 4-3, 6-2, ¿sí?
en el eje horizontal tenemos los pagos de Brian y en el eje vertical tenemos los pagos de Ana. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar estas opciones. ¿Sí? ¿Cuál les parece que es verdadera? ¿Cuál es la que le parece que es falsa? Vamos a tomarnos también unos minutitos, ¿sí? Para que lo piensen, ¿no? Unos minutitos para que lo piensen en parejas o solos, y ponemos en común. ¿Sí? Se pueden, les dejo la diapo, no me quedaron en distintas diapos, ¿no? O sea, acá las opciones de la múltiple opción, con la matriz de pagos y el diagramita en la otra diapo, ¿no? Pero cada uno se lo puede hacer en el cuaderno. De hecho, es bueno como que se familiaricen, ¿no? O sea, en los ejercicios de la revisión sí, de la revisión, muchas veces les vamos a dar la letra, ¿no? Solo letra escrita, y ustedes van a tener que hacer, o sea, para poder solucionar, o sea, responder, ¿no? Les va a convenir hacer la matriz de pagos, en otros les va a convenir hacer el gráfico, les va a convenir hacer el gráfico, entonces está bueno que se familiaricen con los dos, como con poder pasar de la matriz de pagos a el grafiquito, por ejemplo. No, acá ya está hecho, pero se lo pueden hacer en el papel que tengan y pensar estas opciones. ¿Sí? Ya ponemos en común.
retomar. ¿Cómo? Vamos a retomar, hacer silencio de nuevo. Sí, por lo que fui viendo, algunos ya tenían las... A ver, vamos a hacer silencio, ¿sí? Así podemos poner en común. Vamos a tratar de hacer silencio de acá al final, ¿no? Igual, o sea, al menos el silencio, digamos, ese murmullo, tratar de evitarlo, ¿sí? ¿No? Por lo que fui viendo cuando pasaba, muchos ya tenían como que se aproximaban, iban como sacando por deducción, descartando más bien algunas opciones. Pocos habían hecho el ejercicio de hacer el diagrama. Es verdad que podemos resolverlo mirando solamente la matriz, pero es bastante más fácil hacerlo con el diagrama, entonces les recomiendo como que se ejerciten en hacer, bueno, eso que les decía, que se ejerciten en poder pasarlo al diagrama con los ejes, y lo corroboran de última lo que ya pensaban mirando solo la matriz. ¿Cuál les parece que es verdadera o cuáles están seguros que son falsas? La primera es falsa. ¿Cómo? Ahí en el Zoom, ¿quién habló? Yo, Mateo. La primera es falsa, yo creo. La primera es falsa. Sí, yo también CF, creo que es falsa. ¿cómo? Sí, es falso. Yo, Laura, también creo que es falsa. También. ¿Alguien, los demás también están de acuerdo o alguien no piensa que es verdadera? Es falsa. ¿Cuál les parece que es verdadera? La 3, dicen por acá. ¿Alguien que opine contrario? ¿No? O sea, la que sería verdadera es fútbol cine, es el único resultado ineficiente en términos de Pareto. Sí, yo estoy de acuerdo, Álvaro. Estábamos mirando acá los ejes y efectivamente, ¿no? O sea, fútbol, cine es el único resultado ineficiente de Pareto. ¿Sí? Fútbol, cine es ineficiente en el sentido de Pareto porque está dominada por las otras 3 asignaciones. Cine, 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 fútbol y fútbol, fútbol. Miren qué fácil es verlo cuando vamos a los ejes, ¿no? Corroboren que a ustedes les haya quedado igual, ¿no? Tenemos las 4 asignaciones y tenemos a fútbol cine acá abajo, ¿no? Que era el pago de 1-1, ¿sí? Este cuadrante que está acá, 1-1, ¿sí? Lo que vemos es que cualquiera de las otras 3 asignaciones domina a fútbol cine, ¿sí? En cualquiera de las otras 3, en cine fútbol, fútbol fútbol y cine cine, Brian y Ana están mejor, ¿sí? Los dos están mejor, ninguno empeora, ¿sí? Entonces, podemos decir que cine cine, cine fútbol y fútbol fútbol son eficientes en el sentido de Pareto porque en ellos no es posible que uno esté mejor sin que otro empeore. ¿Verdad? Otra forma de decirlo, en las 3 asignaciones, para que uno mejore, el otro tiene que empeorar. ¿No? Estoy como repitiendo en realidad como para que, viéndolo de distintas maneras, podamos como entender eso. ¿No? Una vez que tenemos eso claro, ahí tenemos ya los argumentos para poder argumentar por qué son falsas las siguientes, ¿no? Cine, fútbol, o sea, la afirmación que dice que cine, fútbol es el único resultado eficiente de Pareto, es falsa, ¿sí? Porque justamente dijimos que había 3 asignaciones que eran eficientes en el sentido de Pareto, ¿no? Y que no había ninguna asignación, ninguna de esas 3, dominaba a otra o era dominada. ¿Sí?
Lo mismo, el mismo argumento para poder argumentar que esta es falsa, ¿no? Si decimos fútbol, domina en el sentido de Pareto a cine-fútbol, ¿no? O sea, comparar estas dos. ¿Podemos decir que fútbol domina a cine-fútbol? Perdón, ¿No tengo están al una revés, duda. cine fútbol y fútbol cine? Sí, yo hice, Yo lo tengo al revés, al menos. A mí me quedó al yo lo revés. tengo O al sea, revés iguales en también. los puntos, pero al revés. Arriba estaría FF y abajo, en la parte verde, sería Bueno, a CF. ver. Sí, a mí me pasó lo mismo. Estaba mirando si había cambiado yo algo. ¿Qué es lo que tienen? Intercambiar CF por FF. O sea, CF por FF, acá lo tienen distinto. Y No, lo no que te pasa vemos, que, profe, nosotros. fíjate que fútbol sería 3-5. 3-5. Sí. En el Y lugar de sí, cine fútbol, iría fútbol. claro. Sí, creo que en realidad es porque me quedo con los ejes al revés. No, está Creo al que revés. está así, ¿no? Y es pagos Ana, pagos Brian. Me equivoco. ¿No? O sea, sí. No sé si soy yo que estoy haciendo algo. Cuidado a ver si alguien tiene prendido el micrófono que está haciendo eco. Acá se me borraban las limitas. 1, 2, 3. El 3 de Brian es fútbol. Sí, está al revés en realidad. Acá es pago Sana y acá. A ver, en el Zoom alguien tiene micrófono, me parece prendido. Si no soy yo que tengo. No, es acá del Zoom, sí. Álvaro, tenías el micro vos prendido. No, pero yo no soy. Es alguien que dice Xiaomi, el nombre. Corroboren tratar de apagar los micrófonos, que alguno hacía zumbido. Están al revés los ejes. No, tampoco es eso. Capaz que las asignaciones Claro, CF en realidad eran FC. son estos dos. Perdón. Los ejes están bien. No, les decía porque justo ayer me había dado cuenta que algo estaba mal y cambié el gráfico a último momento, pero se ve que igual en eso me equivoqué. ¿Sí? O sea, en estos dos. Entonces, igualmente, a ver, no sé qué es. Traten ahí los del Zoom tener apagado el micrófono, que estaba Sí, haciendo eco. Xiaomi 2311. Ay, gracias. Sí, el que está conectado al Xiaomi. A ver, ahí, ¿escucha? Sí, ahora sí te escucha bien. ¿Por qué no están al revés los ejes? ¿Ana no es el eje X? No, es Brian el eje X. ¿Por qué? Y por convención. Porque se toma así. Los ejes se toman así. El que está a la izquierda, vamos a decirle, es el eje X y el otro es el eje de la Y. Este es 3, Yo este pensé es que Ana, 3-5. pensé Este que es Ana era X. ¿Sí? O sea, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Este es 3-5. Este es fútbol. ¿Sí? Perdón, no, los del Zoom. Este CF es FF. Y este, que es FF, o sea, este que acá está como FF, en realidad es 4-3. 4-3, en realidad es cine, fútbol, CF. Estos dos, CF y FF, están intercambiados. ¿Sí? Ustedes cuando lo hicieron en los ejes, ¿les quedó distinto a esto que está mal? ¿Sí? O sea, les tiene que haber quedado así, solo que estos dos intercambiados. Ahora, antes de subir las diapositivas lo corregimos, pero acá en CF tiene que decir FF y donde dice FF tiene que decir CF, ¿verdad? Muy bien, los que se dieron cuenta. Entonces estábamos diciendo, si comparamos CF, la afirmación esta de, no, fui para... Pau, ¿te animás a poner el cursor? Perdón. Estamos
ahí, bien. Estamos ahí comparando FF y CF, que acá están intercambiados, pero igualmente es lo mismo, ¿no? Si comparamos cualquiera de esos dos puntos, no podemos decir, si nos pasamos de uno al otro, ya sea de CF a FF o de FF a CF, uno mejora y el otro empeora, ¿no? Entonces son asignaciones eficientes en términos de Pareto. Y la última, Ana y Brian, a ver, ¿hacemos silencio? Y la última, Ana y Brian estarán felices de pasar de Pareto eficiente CC al resultado más eficiente de Pareto CF. También es falsa, ¿no? Porque también pasar de una a otra, ¿no? Cualquiera que sea de la que nos paremos inicialmente, implica que uno mejore y el otro empeora. ¿Qué más le llama la atención de esa afirmación? ¿Acá la compañera? Eso. Por ahora quiero decir, no definimos porque no existe esa definición, no hay nosotros definimos lo que es eficiencia en términos de Pareto, ¿verdad? Pero no son comparables en el sentido de uno es más eficiente en términos de Pareto que el otro, ¿sí? O sea, no existe eso, ¿no? O sea, no estamos definiéndolo así, ¿verdad? Entonces, ya sin pensar en los puntos, esa afirmación nos tendría que hacer ruido y sabemos que está mal. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos asignaciones ineficientes en términos de Pareto, podemos pensar que deberían ser mejoradas, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la economía o desde el punto de vista de la sociedad, son asignaciones, ¿no? Que son potencialmente mejorables. Gente, vamos a tratar de hacer silencio. Yo, como les decía, los de atrás, no hay lista en esta materia. Se pueden ir a dormir, a la Rambla, lo que sea. Si vienen acá, tratemos de que ustedes lo aprovechen y que dejen aprovechar a los demás. No conversen. ¿No? Y además somos grandes. No estamos ya en la escuela ni en el liceo. Entonces, las asignaciones Pareto ineficientes pueden y deben ser mejoradas, cambiando hacia una asignación eficiente, ¿no? O sea, sería lo deseable, ¿no? Buscando que al menos uno mejore, ¿sí? Sin que nadie empeore, ¿no? O sea, sería potencialmente mejor, ¿no? Desde el punto de vista económico. Pero además, muchas asignaciones Pareto eficientes pueden ser equivocadas, o quizá la palabra equivocadas, indeseables para la sociedad desde otros puntos de vista, ¿sí? Y acá es que vamos a introducir el concepto de justicia para evaluar las asignaciones. ¿Se acuerdan que al principio decíamos, bueno, vamos a concentrarnos en la clase de hoy a ver dos criterios económicos para evaluar asignaciones? ¿Sí? El criterio de eficiencia, que lo acabamos de ver, y ahora nos introducimos en el criterio de justicia, ¿no? Entonces, supongamos, de vuelta volvemos a Aníbal, no sé cómo se llamaban nosotros, ¿no? Y volvamos al juego del ultimátum, ¿no? Donde habíamos, ¿se acuerdan? Un proponente, un receptor, un proponente que hacía una propuesta, un receptor que aceptaba o rechazaba. Entonces, imagínense que tenemos a estas dos personas que van caminando por la calle y se encuentran con una bolsa con monedas de oro en el suelo, ¿sí? Ann lo recoge primero, ¿sí? Esta bolsa de oro, y ofrece una moneda a Bai, ¿sí? A priori, ¿qué dicen de esta asignación en relación a la justicia? ¿No? ¿Qué les sale decir? ¿Es justa esta asignación? ¿No? Por ahí no, por allá no, ¿no? ¿No? Le parecería como que no sería lo más justo, ¿no? Vean lo que es la bolsa, ¿no? de varias monedas de oro, ¿sí? Ahora, si conociéramos algo más de la situación de Ann y Bai, ¿no? De estas dos personas que están en la calle caminando, podríamos aplicar quizás algún criterio diferente, ¿no? O sea, quizás si supiéramos algo más de estas personas, su respuesta podría ser algo distinta. Imagínense en esto. Imagínense en que saben esto. Que Ann es un mendigo, ¿sí? Es una persona que vive en la calle, y otro es este personaje que todos conocemos. Ahora, surge esta asignación. Quizás
la respuesta de si es justa o no, de que Anne agarre y le dé una moneda a este que no sé el apellido, pero eso, ¿no? Que le ofrece solo una moneda, ahí capaz que ya nuestro criterio como, no, qué injusto, cambia, ¿verdad? O ya no, nuestra percepción ya es distinta, ¿verdad? Eso es porque aplicamos un estándar, ¿no? Un criterio de justicia al resultado, digamos. Estábamos evaluando cómo era el reparto. Bueno, estamos diciendo, bueno, le dio una moneda de las millones, de las miles que había en esa bolsa, ¿no? Estábamos comparando, digamos, el resultado, el intercambio, ¿no? La cantidad, ¿no? Qué tan desigual era. Pero también podemos evaluar, fíjense, podemos evaluar en relación a las reglas del juego. ¿Cómo es que se da ese intercambio? Vean esto. ¿Qué les parece si sucede esto? O sea, los dos se enfrentan a la bolsa de monedas de oro, pero Anne le dice, yo me quedo con todo, y lo apunta de que vos te quedás con una, pero yo me quedo con todo y lo apunta al otro. También, ¿no? Como que el tema de cómo se da ese reparto, en qué condiciones, puede cambiar nuestra percepción de justicia, ¿verdad? Entonces, yendo a a otros juegos, ¿no? Y pensando en el juego del ultimátum, donde había un proponente X y un receptor X, ¿no? Si visualizamos que la propuesta del proponente es que alguien se quede con, por ejemplo, el 99% y el otro se quede con el 1%, podemos pensar que si el que recibe, el receptor, se mueve solamente por sus intereses pecuniarios, ¿sí? Es decir, por su interés propio, siempre va a estar mejor, es cero o nada, y siempre va a aceptar. No le importa si es justo o no justo, ¿no? Va a estar mejor con una moneda que con ninguna, con ese 1% que con cero, entonces va a aceptar. Ahora, en el tema pasado vimos algunos ejemplos donde había más cosas que el interés pecuniario o el interés propio, ¿no? ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de qué otras cosas. Del altruismo, por ejemplo. El altruismo, la reciprocidad, ¿verdad? La aversión a la Y la desigualdad. aversión a la desigualdad. La aversión a la desigualdad, ¿sí? O sea, cuestiones más allá, ¿no? Que podrían también estar en juegos, además del interés propio, ¿no? Y la percepción de justicia, ¿sí? ¿No? Entonces, hay ejemplos donde la mayoría de los receptores podrían rechazar una propuesta de este tipo, 99% o 1%, porque la considera injusta, ¿sí? Entonces, vamos a como conceptualizar esto, ¿no? Este ejemplo que vimos de la moneda de oro, del mendigo, de la pistola, ¿no? Podemos evaluar las asignaciones como justas o injustas con dos criterios. Por un lado, por cuán desiguales son, ¿sí? Por qué tan desigual es el reparto de lo que se está haciendo, y eso vamos a utilizar lo que se llaman juicios sustantivos de la justicia, o justicia sustantiva, y que tiene que ver con, la palabra sustantivo viene como de la sustancia, o sea, es en relación a cuán desigual es eso que se está repartiendo, ¿no? O otro criterio sería mirarlo a través de por cómo se genera esa asignación. Bueno, fueron apuntados a pistola, o sea, cómo es que, ¿no? ¿Cómo fueron las reglas del juego en que se terminó dando esa asignación? Y ahí vamos a utilizar juicios procedimentales, es decir, por el procedimiento de la justicia. Entonces, si llegamos a la justicia sustantiva o los juicios sustantivos, lo que vamos a hacer es estar mirando el resultado de la asignación, la sustancia de la asignación en relación con algún criterio. Por ejemplo, el más común quizás es mirar, bueno, qué tan desigual, ¿no? Cómo es ese reparto en relación a los ingresos, por ejemplo, a la riqueza de las personas, ¿sí? O en relación a criterios de bienestar o de felicidad, o en cuestiones de libertad de las personas, ¿no? O sea, cuando hablábamos de libertad, de la capacidad de poder hacer lo que desean hacer, ¿sí? Ir por los juicios sustantivos justamente
es evaluar la asignación misma, ¿no? En cómo se repartió la torta, ¿sí? Estamos mirando qué tan desigual es ese reparto, ¿sí? Es, por definición, un juicio que es subjetivo, ¿sí? La economía nos va a permitir, de alguna manera, poder indicar, ¿sí? Esto es importante que tengamos claro de que nosotros, sí, como personas, podemos a priori decir esto es justo, esto es injusto, ¿no? Pero la economía como disciplina no nos permite hacer evaluaciones del tipo esto es justo o esto es injusto, porque justamente eso es subjetivo. Lo que nos va a proporcionar la economía es algunos métodos, algunas herramientas para poder describir si una asignación, es más desigual o no que otra, ¿sí? Por ejemplo, en términos de ingresos, o sea, poder mirar si una asignación es más desigual o no, vamos a tener algunas herramientas como los índices de Gini, ¿sí? Donde podemos evaluar la desigualdad de una asignación, o los ratios de distribución, 90-10, por ejemplo, ¿sí? También vamos a tener algunas herramientas, pero que son más imperfectas, ¿no? Herramientas del lado de la economía que son más imperfectas, que miran cómo es la asignación desde el lado del bienestar o de la libertad, ¿sí? Pero generalmente son más imperfectas porque es más difícil de medir. Por ejemplo, podríamos medir el bienestar a través del salario real, una aproximación bastante imperfecta, ¿no? Pero bueno, la economía nos provee algunas de esas herramientas para poder emitir alguno de esos juicios. Perfecto. Y la justicia procedimental, que es la otra que estábamos hablando, lo que va, desde este lado, lo que vamos a hacer es mirar el procedimiento por el cual se llegó a una asignación, ¿no? Es decir, vamos a mirar las reglas de juego por el cual se llegó a esa asignación, ¿no? ¿Y qué es lo que nos va a importar mirar? Bueno, nos va a importar mirar si el intercambio, ¿no? Al que se llegó fue voluntario, es decir, Anne y Bai aceptaron voluntariamente que uno se quedaba con toda la bolsa y que el otro se quedaba con una moneda, ¿no? O sea, no fue puesto contra la fuerza, digamos, que fue adquirido mediante medios legítimos. Imagínense, bueno, no sé, la venta de una propiedad privada, de una casa, ¿no? O sea, fue voluntario, fue con los medios legítimos, ¿no? Vamos a estar mirando eso. También vamos a mirar si hay igualdad de oportunidades para obtener si hay igualdad de oportunidades en esa asignación, es decir, si no hubo ninguna discriminación por algún motivo, raza, género, condición de nacimiento, lo que sea, ¿no? Lo que llamamos igualdad de oportunidades. Y también razones de mérito, ¿sí? Por ejemplo, vamos a estarnos preguntando, ¿no? Por ejemplo, las reglas de juego están en consonancia con el esfuerzo puesto por cada uno, ¿sí? Si vamos al juego del ultimátum, un juego del ultimátum genérico, que tenemos un proponente X y un receptor X, vamos a estar pensando que sí, los proponentes son elegidos al azar, ¿sí? O sea, son partes de las reglas de ese juego. Se juega de manera anónima y no hay posibilidad de discriminar en la elección. Todas las acciones son voluntarias, el proponente es libre de ofrecer el reparto que quiera y el receptor puede elegir aceptar o rechazar. O sea, esas son las reglas del juego del ultimátum genérico que presentamos en el tema pasado, el tema 2. Ahora, la vida real, ¿no? No tiene esos juegos así teóricos y está bastante, o sea, las reglas del juego de la vida real, a ver, ya estamos por terminar. Conversan afuera. Las reglas del juego, de los juegos, de la vida real, están lejos de tener estas características, ¿sí? De darse con estas características todos los procedimientos de las asignaciones, ¿sí? Y también los valores de las personas sobre la justicia también difieren, por eso decimos que los juicios sobre justicia son subjetivos, ¿sí? Algunos pueden considerar, por ejemplo, justa toda asignación que fue hecha por medios, o sea, por procedimientos justos, ¿sí? O sea, si los procedimientos fueron voluntarios, por medios legítimos, sin discriminación y todo eso, o sea, procedimentalmente justa, igualmente pueden opinar que es injusta si alguna de las personas, por ejemplo, se ve privada de sus necesidades básicas, ¿no? Por más que los procedimientos sean justos,
si eso implica que una de las partes con esa asignación sea privada de sus necesidades básicas, puede haber quien que opine que esa asignación es injusta. Es decir, es subjetiva la valoración. Terminando, cómo es difícil, justamente por esta subjetividad que hay, cómo es difícil evaluar, ¿no?, en términos de justicia, está este economista, filósofo, no es economista, es filósofo, John Rawls, del siglo XX, ¿sí?, que estableció, ¿no?, trató de buscar alguna forma de afrontar estas discrepancias en términos de qué es justo y qué no es justo, que es bastante difícil. Y creó, ¿no?, lo que se le llama el velo de la ignorancia, ¿no?, que capaz que alguno ya lo conoce. Y implica seguir 3 pasos, ¿no? Supongamos que queremos determinar si una asignación, ¿no?, dada es justa o injusta. Entonces él lo que propone es pensar en 3 pasos. Por un lado, pensar, bueno, la justicia se aplica a todas las personas. No hay alguien que se salva y va por fuera de la justicia. Es decir, si nos sustituyéramos, nos reemplazáramos las posiciones de Anne y Bai por nosotros mismos, el juicio de si es justo o injusto debería no cambiar. No importa si estoy evaluando que el 99% o 1% es entre ustedes dos, o es entre ustedes dos, o es entre ustedes dos de allá atrás. ¿Sí? Imaginemos un velo de la ignorancia, dice Rawls. Es decir, no sabemos la posición que ocuparemos en la sociedad que estamos evaluando. Es decir, podría ser que entre ustedes dos vos seas Anne y vos seas Bai, o que vos seas Bai y vos seas Anne, ¿sí? O sea, vos que te quedes con la bolsa entera y vos te quedes con una sola moneda, o al revés, ¿sí? O sea, supongamos que no sabemos qué pareja es y que no sabemos quién es quién, ¿no? Entonces dice como, pongamos un velo de la ignorancia. Y el tercer paso es que bajo ese velo de la ignorancia emitamos un juicio, ¿sí? Entonces, no debería cambiar, ¿no?, el juicio que hacemos cuando cambiamos los personajes, ¿sí? Entonces, ahí nos preguntamos, ¿cambió, ¿no?, bajo ese velo de la ignorancia, cambió nuestro juicio? Bueno, ahí esa es la herramienta que propone Rawls, que es bastante igualmente difícil de hacer ese ejercicio mental de abstracción, ¿no?, y llevar a la práctica o sea, y aplicarlo, ¿no? Pero es como un ejemplo de un método en que nos permitiría evaluar las leyes y prácticas como un observador imparcial, ¿no? Lo que quiere es, bueno, poder ponernos de forma imparcial y evaluar. Entonces, sí, síntesis y dando pie a lo que empezamos la clase que viene. En esta unidad lo que tratamos de hacer es preguntarnos, ¿qué factores determinan el resultado final de una asignación? ¿Sí? Y vimos el papel de las instituciones. Por otro lado, ¿qué criterios podemos usar para evaluar una asignación? Y tratamos de contestar, bueno, ¿qué es más eficiente? Y utilizamos el criterio de Pareto, que es el que vamos a utilizar en el curso. ¿Qué es más equitativo? ¿Qué es más justo? Y ¿por qué el reparto pueden ser tan diferente? ¿Sí? Eso es más o menos lo que vimos hasta ahora, y vamos a tratar de ver, a partir de las clases que vienen, cómo podemos mejorar esos resultados. ¿Sí? A ver, a partir de la clase que viene y las siguientes 3, o sea, las próximas 3 siguientes, lo que vamos a tratar de ver es ver el papel que juegan las instituciones en el resultado final. Y vamos a introducir modelos de negociación. Vamos a ver varios modelos de negociación. ¿Ah? Bueno, subo las diapositivas con ese cambio corregido. Profe, ¿qué Muchas podemos gracias. leer? ¿Qué podemos leer de negociación? Nada. Luego,